A continuación vamos a resolver un problema de termoquímica que tiene que ver con la espontaneidad de las reacciones químicas. Como te digo muchas veces en los vídeos, es importante que una vez que lees y comprendes el enunciado, localices ese ejercicio, ese problema, en qué parte del temario, ¿verdad?, puede estar o cuál es la parte principal del temario que trabaja. Y en este caso estaríamos en la parte de termoquímica y, como puedes ver en el enunciado, nos están preguntando por las condiciones para que una reacción química sea espontánea. Nos dan la descomposición del monóxido de nitrógeno, que, como veis aquí en la reacción, ¿verdad?, lo que va a hacer es que va a dar nitrógeno por un lado y oxígeno por el otro, y nos dan como valores la variación de entropía estándar, que serían 75.2 julios por Kelvin menos 1, y la variación de entalpía estándar, que, como nos dice el enunciado, son 43.9 kilojulios por mol menos 1. Cuidado con los datos porque basta un vistazo con atención para darte cuenta de que la entropía viene expresada en julios y la entalpía en kilojulios. Bien, la primera pregunta sería si la reacción es espontánea en condiciones estándar, y la segunda de las preguntas es a partir de qué temperatura será espontánea. Bueno, parece ser por el enunciado que ya la respuesta a la primera pregunta debería ser que no es espontánea, pero vamos a ver si efectivamente eso es así o no. Vamos para ello, ¿verdad? Nos centramos en el primer apartado, ver cuál es la condición para que un proceso sea o no sea espontáneo. La condición tiene que ver con la energía libre de Gibbs. Debes saber que la energía libre de Gibbs, yo la voy a poner ya en condiciones estándar porque es lo que nos pregunta el ejercicio, ¿verdad? Esa variación de energía libre de Gibbs estándar tiene que ser igual a la variación de entalpía estándar menos T por la variación de entropía estándar. Esta ecuación es muy importante, hay que tenerla muy clara. Y podremos decir que un proceso va a ser espontáneo cuando esta variación de energía libre de Gibbs sea menor que cero. En ese caso decimos que sí que es espontáneo. Mientras que si la variación de la energía libre de Gibbs fuera positiva, entonces no es espontáneo el proceso. Esta sería la discusión, ¿verdad?, que habría que hacer sobre la ecuación que estamos analizando. Para que el proceso sea espontáneo, cuando haces el cálculo de la variación de energía libre, tiene que resultarte un valor negativo. Bien, vamos a ver cómo son los valores que nos dan. Los valores que nos han dado serían, por un lado tenemos que la variación de entalpía, como puedes ver, es positiva y que la variación de entropía también es positiva. En ambos casos nos vamos a referir a lo que serían las entalpía y entropía estándar. Eso quiere decir que si miras tu ecuación, este término que aparece aquí, ¿verdad?, es positivo, y esto que aparece aquí, vamos a marcarlo así, podría ser negativo. ¿Por qué? Pues porque tenemos un menos delante. ¿Quiere decir esto? Si, por ejemplo, el valor de la entropía, la variación de entropía, fuera, en este caso, negativo, tendríamos que no haría falta discusión alguna. ¿Por qué? Pues porque si este término de aquí fuera negativo, ¿verdad?, con el menos que tiene delante sería positivo, y en todos los casos, para cualquier valor de temperatura, siempre resultaría que la variación de energía libre es positiva y por lo tanto no sería espontáneo. Esto que estoy haciendo es algo que puedes hacer de forma rutinaria de un simple vistazo porque te podrías ahorrar tiempo. Ahora bien, en las condiciones en las que nos dan, ¿verdad?, podríamos decir que depende de qué valor tome la temperatura en el término que está delante del menos, ¿verdad?, para que este término de aquí se haga negativo y sea más negativo en valor absoluto, podríamos decir, que el positivo de la entalpía o la variación de entalpía del proceso. Así que vamos en primer lugar a ver si eso no es espontáneo en condiciones estándar, pero ya sabemos que si no lo fuera, dependerá del valor de temperatura. De ahí la segunda pregunta. Bueno, pues para analizar la espontaneidad, lo único que vamos a hacer es venir y aplicar la ecuación. La variación de energía libre, en este caso estándar, va a ser igual al valor de la
entalpía. Fíjate que lo voy a poner tal cual, que sería 43.9 kilojulios partido por mol. Ahora es importante que veas que en tu reacción tan solo está un mol reaccionando, ¿verdad? Recuerda que es una magnitud extensiva, por lo tanto tendrías que colocar esto, y ahora vamos a poner un factor de conversión que va a dar cuenta del cambio de unidades. Es decir, sabemos que un kilojulio son 1000 julios. Lo pongo así para poder cancelar kilojulio con kilojulio, mol con mol. Menos valor de la temperatura, siempre en escala absoluta. Si es condiciones estándar serían 25 grados centígrados, por lo tanto 298 Kelvin. Y ahora por el valor de la variación de entropía, que es 75.2, y nos van a quedar que serían julios partido por Kelvin. Por lo tanto podríamos cancelar también los Kelvin, y cuando hagamos el resultado, fíjate que lo que te va a dar sería 2.15 por 10 elevado a 4, y julios es el valor, ¿verdad? Es un valor, como puedes ver, que es positivo, es decir, estamos obteniendo un valor positivo, y eso quiere decir que no es espontánea nuestra reacción. Así que la respuesta a la primera de las cuestiones sería que en condiciones estándar no es espontánea. Bien, vamos a ver ahora el apartado B, es decir, ¿habría alguna temperatura a partir de la cual sería espontánea? Con el análisis que te decía antes, donde concluíamos que dependía del valor de la temperatura, podemos tener claro que sí que tiene que haberlo. Ahora bien, ¿cómo lo voy a determinar? Bueno, pues digamos que tendríamos que conseguir que la variación de energía libre fuera negativa, es decir, tendríamos que pasar de un valor positivo a un valor negativo, y eso nos obliga a pasar por el cero. Decimos que podríamos hacer el paso de la energía, de la variación de energía libre, ¿verdad?, por el cero. Esta es la condición de equilibrio, ¿vale? Cuando ocurre esto decimos que el proceso está en equilibrio. Luego podríamos igualar a cero la ecuación que teníamos antes, y si hacemos eso veríamos que despejando podríamos concluir, por ejemplo, que T por la variación de la entropía, de la entropía estándar es igual a la variación de la entalpía estándar, o lo que es lo mismo, vamos a colocarlo aquí, T sería el cociente entre la variación de entalpía partido por la variación de entropía, en ambos casos estándar. Ya tienes la ecuación que te va a permitir calcular el valor de T. Vamos a poner los datos. Nuestra temperatura, la que estamos buscando, sería, por lo tanto, hacemos igual que antes, ¿verdad? Pero yo voy a escribir directamente ya la unidad de, en este caso, la entalpía, de forma correcta. Aquí arriba tendríamos que sería 4.39 por 10 elevado a 4, y serían julios por mol o partido por mol, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí, y eso sí, sabemos que está reaccionando un mol, y abajo lo que vamos a tener sería, por lo tanto, 75.2, y para nosotros serían julios partido por Kelvin. Vamos a cancelar aquí los moles y vamos a cancelar los julios, así que cuando haces la operación lo que vas a obtener directamente sería la temperatura en Kelvin. Y el valor que vas a obtener es, redondeando, 584 Kelvin. Esto quiere decir que a partir de esta temperatura, una vez que sobrepasemos esta temperatura, cambiará el signo de la variación de energía libre de Gibbs, y por lo tanto el proceso será espontáneo. Con esto queda resuelto el problema. Si te ha gustado, por favor, dale el dedo hacia arriba y suscríbete al canal, que vamos siendo cada vez más y eso me ayuda mucho. Muchas gracias.